Buenos días, bienvenidos a este segundo día de las jornadas de geodatos que organiza el Ayuntamiento de Madrid en este año 2024. Ahora dan comienzo las sesiones virtuales. Vamos a empezar ya mismo con el primer de estos casos de uso y para ello contamos con la presencia de Iván Romera, perdón. Te he metido el segundo No, no, bien, apellido del bien, bien, primero. bien. También tienes madre, ¿no? Sí, Bueno, Iván Velasco es jefe de división en el Departamento de Análisis Urbano dentro de la Dirección General de Regeneración Urbana en el área de políticas de vivienda. Buenos días, Iván. muy buenos días, Perdona, Jesús. perdona la confusión. Nada, Vamos con tu caso de uso, que es el uso de geodatos para la regeneración urbana en el Ayuntamiento de Madrid. Pues cuando quieras, todo tuyo. muy bien, pues Si muchas me gracias. permites un último inciso, es que los oyentes nos pueden hacer preguntas a través del chat y al final de esta sesión pues intentaremos contestarlas. Muchas gracias. Muy bien, pues bueno, lo primero, muchas gracias, Jesús. Muchas gracias en general a todo el equipo de la Subdirección General de Innovación e Información Urbana. La verdad es que vuestro trabajo es fantástico y estas jornadas, como cada año, van saliendo cada vez mejor. Y la verdad es que creo que ponéis en valor una cosa que es básica, ¿no? Los datos georreferenciados, que al final creo que poco a poco se van sumando muchos servicios y nos aportan a otros servicios mucha información válida para hacer nuestro trabajo. Entonces, bueno, yo voy a tratar de contaros un poquito de forma muy incipiente el trabajo que estamos haciendo en la Dirección General de Renovación Urbana, que es de reciente creación dentro del área de políticas de vivienda. Y entonces os voy a contar un poquito cómo estamos trabajando con los geodatos y cómo estamos montando esa primera estructura para la regeneración, para afrontar estrategias de regeneración en la ciudad de Madrid. Entonces, bueno, la estructura, creo que lo veis, sí, se ve en la presentación. Parece que es muy largo. Esto es más que nada para estructurarme yo la cabeza, porque si no puedo dispersarme bastante en el discurso. Entonces voy a intentar hacerlo un poquito lineal, pero bueno, quiero hablaros un poco del contexto de la regeneración, que no es algo nuevo ni mucho menos en el ayuntamiento, se lleva trabajando mucho tiempo y a muchas escalas, y luego ya el enfoque actual que tenemos desde la Dirección General de Renovación Urbana y cómo hemos estructurado los datos en los últimos meses, ¿no? Cómo estamos trabajando para tratar de abordar las intervenciones que nos proponemos ejecutar en estos próximos años, ¿no? Entonces, bueno, el contexto, por dar una visión muy general, la verdad es que la regeneración urbana desde los años 90 está totalmente asumida en todas las políticas sectoriales. Es algo que desde muchos ámbitos y niveles de la administración se está haciendo, desde el Estado, desde la administración local, desde la administración autonómica. Realmente se ha potenciado en los últimos años mucho más, fundamentalmente porque desde los ODS de las Naciones Unidas, pues han generado, digamos, un corpus mucho más concreto hacia la sostenibilidad en la que las ciudades no deja de ser el protagonista fundamental. Entendemos que es un mundo cada vez más urbano, cada gente vive en la ciudad, necesitamos albergar a más población y una de las políticas más lógicas es albergarla en zonas ya consolidadas, tratando de recuperarlas y no invadiendo más espacios del periurbano. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos esa lógica, vamos a intentar abordar la recuperación de un espacio fundamental para la ciudad, que es la ciudad consolidada. Ese va a ser nuestro espacio de acción en la Dirección General de Renovación Urbana y vamos a ser un poco herederos o continuadores de trabajos que ya se han hecho en Madrid. Entre otros, bueno, el Plan Madre que se inició en la década pasada, a finales de la década pasada, y todos los planes de mejora e incremento de redes públicas, el plan del IBIMA, itinerarios habitables, barrios productores, es decir, estrategias, digamos, de regeneración urbana a una escala muy de barrio. Y ese concepto creo que es fundamental, ¿no? El barrio, pero no tanto el barrio administrativo, sino el barrio, digamos, más funcional, más estructural, el barrio que entendemos todos como esa ciudad de proximidad. Y esto es un poco la estructura y nuestra visión actual, ¿no? Nosotros vamos a intentar identificar el barrio, que sería el dónde, y para eso necesitamos, evidentemente, una infraestructura de datos, y el qué pasa en ese barrio. En ese barrio pues, pueden ocurrir situaciones diferentes, impactos positivos y negativos de distintas cosas, y lo que tratamos de hacer es ir del problema a la solución. Y para ello utilizamos el territorio, la construcción del dónde y la construcción del qué a través de datos
georreferenciados, de datos geográficos. Entonces, necesitamos un gran volumen de datos, para eso necesitamos distintas fuentes, para eso nos viene muy bien el geoportal, para eso nos vienen muy bien eh, otras fuentes de otros visores y otros repositorios de información cartográfica que tenemos en distintas administraciones, y lo que tratamos de hacer es componer ese corpus. Entonces, vamos a tratar de construir el dónde vamos a aplicar los indicadores para analizar la ciudad y dónde y qué vamos a analizar. Y probablemente esos dónde se modifiquen con los qués. Me iré explicando, pero al final tú sabes que aplicas unos indicadores a un ámbito que has definido inicialmente, y probablemente ese ámbito se modifique cuando ya empieces a intervenir y necesites una redefinición del espacio y volver a hacer indicadores. Es decir, el qué y el dónde es iterativo. Es decir, nos va a pasar muchas veces que cuando empezamos a trabajar identificamos el espacio, aplicamos el indicador, no nos vale y cambiamos la zona, la ampliamos, la mejoramos, la diferenciamos, ¿no? Al final es tratar de estructurar sobre todo una buena base territorial sobre la que poder ir aplicando y luego modificarla en caso de que sea necesario, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de definir nuestros barrios, identificarlos, y para eso comenzamos pues cogiendo datos. Nuestra primera base es el catastro. Al final, la cartografía catastral es una cartografía que, al abordarlo toda la regeneración desde el área de vivienda, creemos que es bastante lógico utilizar la cartografía catastral, porque al final también es un dato muy desagregado a nivel de parcela, lo cual nos permite luego agregarlo y, y fabricar indicadores agregados. Es una información que actualizamos anualmente y, evidentemente, al ser una fuente oficial, es fiable, está georreferenciada, y nosotros tenemos más datos, aparte de los que nos da Catastro. Podemos, sobre esas parcelas catastrales existentes, incorporarles más datos, desde datos nuestros a otros servicios, como por ejemplo todos los que tiene el geoportal, ¿no? Aquí he puesto un ejemplo de una cosa que estamos trabajando sobre los cambios urbanos, y es un dato que nosotros se pueden descargar. Muchos de estos datos son descargables desde el geoportal. Nosotros nos unimos a través de una infraestructura de datos SD, pero bueno, eso es otra historia, no vamos a concretar tanto, pero bueno, básicamente nosotros utilizamos estos datos para ir mejorando nuestra nuestra propia fuente de información. De nuevo, el geoportal lo utilizamos. ¿Por qué? Pues de nuevo, son datos georreferenciados, son fiables, vienen de distintos servicios, están totalmente actualizados, se actualizan con muchísima periodicidad, algunos no diría diariamente, pero casi. Es decir, tenemos una información totalmente actualizada, y cubren toda la ciudad, que para nosotros es básico, ¿no? Porque tenemos que identificar, para hacer agrupaciones tenemos que tener información de todo para poder agruparla de una forma más o menos lógica. Y finalmente, hay veces que necesitamos datos de otras fuentes. Tendemos a utilizarlos como base de referencia. Tendemos a usarnos conexiones WMS porque son más cómodas. Simplemente, muchas veces no son datos que trabajamos, simplemente que utilizamos para comparar o visualizar, pero bueno, también es importante que sepamos que los tenemos. Muchas veces estos datos ya los tenemos incorporados a nivel municipal, entonces simplemente no es necesario contar con ellos, pero hay determinadas capas que sí que las necesitamos desde la infraestructura de datos de la Comunidad de Madrid o desde el IGN, ¿no? Entonces, de nuevo, son repositorios, siempre fuentes oficiales, que son con las que trabajamos. Una vez recopilados todos los datos, que más o menos esto lo tenemos muy avanzado, es decir, tenemos los datos hechos, empezamos a trabajar con ellos y tenemos unos primeros resultados, que es un poquito digamos, el corpus fundamental de lo que os iba a contar hoy, que es dónde hemos ido llegando. Al final, lo primero que hemos hecho es definir el dónde vamos a trabajar. Para eso necesitamos identificar claramente nuestro universo, ¿no? Teníamos claro que uno de los problemas que queremos abordar es la regeneración urbana en espacios consolidados que tienen deficiencias. Establecemos que vamos a trabajar sobre el uso residencial, parcelas de uso residencial fundamentalmente, porque al final estamos en el área de vivienda y eso también es determinante, el área de vivienda y el espacio público referido a ese área, a ese espacio residencial, y que sean previas al año 85. ¿Por qué el año 85? Bueno, el año 85 básicamente tenemos un plan del 85 que es, digamos, un punto de corte, en el que además se miraba mucho hacia la ciudad consolidada y se hablaba de una ciudad más compacta, no hablaba tanto de un crecimiento. Y aparte, de alguna manera también utilizamos ese año porque en el año 80 cambia el código técnico y se establece que tiene que haber unas condiciones de edificación determinadas en las que se
digamos que la eficiencia energética de los edificios es algo mejor a partir del año 80. Entonces, bueno, prolongamos todas las licencias más o menos hasta el año 85 y nos quedamos con esa fecha de corte. Es decir, digamos, una fecha de corte, siempre hay que poner un corte en algún sitio y consideramos que el año 85 es un buen corte. Entonces, cogimos la capa de catastro y empezamos a limpiarla para quedarnos con las parcelas del 85 residenciales. Sorpresa. La capa de catastro tiene algunas parcelas residenciales cuanto menos divertidas, ¿no? He señalado ahí algunas. Eh, una de ellas es, bueno, es Migas Calientes, otra es el Hipódromo, está también Torre Arias y la Culebrilla que llamamos nosotros, que es un camino del canal en la de Salavilla. Tienen otros usos. Es decir, no es que no tengan un uso residencial, porque sí existe uso residencial, pero catastro habitualmente, cuando existe uso residencial, automáticamente da a esa parcela uso residencial como uso principal. Entonces, claro, de repente te aparecen determinadas parcelas que obviamente no es que te ensucien la capa, pero sí que te distorsionan, te dan una serie de distorsiones. Entonces, ahí aprovechamos todas las capas que tenemos, toda la información que tenemos en el ayuntamiento, todas ellas en Geoportal. Entonces utilizamos el refundio de usos, los niveles de uso de los APEs, los ejes terciarios, porque ahí hemos hecho otra limpieza que creo que es más interesante y un poquito más profunda. Hemos ido considerando que existe un cambio de usos, además en algunos casos permitido por la normativa, y hemos identificado que hay zonas en las que realmente el cambio de uso está siendo muy efectivo, es decir, se está terciarizando la ciudad. Y no podemos considerar parcelas que aparecen residenciales cuando prácticamente no tienen un uso residencial. Entonces hemos hecho una serie de procesos en los que hemos identificado edificios en los que el porcentaje de uso residencial está por debajo del 30% y automáticamente esos les hemos descartado, no los hemos incorporado. Siempre que estén por encima del 30% de uso residencial, los mantenemos como residenciales, incluso sabiendo que si se hiciese un trabajo de campo, probablemente esas parcelas se habrían tercerizado más de lo que actualmente tenemos esa información. Pero bueno, contamos con ello. Nos quedamos con esas capas, que más o menos daría la imagen de abajo, que son las parcelas en azul clarito, son los posteriores al 85, las parcelas residenciales del 85, el azulito oscuro son las parcelas que, digamos, forman parte real de nuestro universo, es decir, esas parcelas que son parcelas residenciales construidas previamente al año 85, ¿no? Una vez tenemos esto, tenemos que agrupar, porque para aplicar un indicador e indicadores comparables no podemos ir parcela a parcela, nos hemos quedado con unas 80.000 parcelas, eso sería un trabajo ingente, y entonces hemos agrupado. Y hemos agrupado en base a ámbitos homogéneos. Nos han salido más de 400, aún así también nos han salido unos cuantos, no son 80.000, pero son más de 400. Hemos utilizado distintos criterios. La morfología urbana, ahí tenemos, por ejemplo, pintados las normas zonales, APs, APRs, distintos ámbitos de planeamiento, el propio nivel socioeconómico, hemos hecho clústeres agrupados de valor catastral y valor de renta, y con todo eso hemos agregado a la ciudad. Hemos agregado a la ciudad en esas 400 piezas, que son las que nos van a servir para, de alguna manera, empezar a hacer una investigación del qué pasa ahí. Es decir, ya tenemos el dónde y ahora pasamos a hacer ¿y qué pasa ahí? Bueno, pues el qué pasa ahí nos va a ir dando pues distintas informaciones. Una de las primeras y básicas es que nuestro qué pasa es que hay zonas que no sabemos qué pasa. Y como ya empezamos con IBIMA, con el plan del IBIMA, pues creemos que es interesante retomar esto, ¿no? Existe, todo eso es lo que, bueno, en el Ayuntamiento de Madrid conocemos perfectamente esas alineaciones rojas, esas alineaciones verdes. A mí siempre me han gustado mucho, el mapa es muy significativo. Lo rojo es que sabemos qué es público y qué es privado. Lo verde es que no sabemos muy bien qué pasa adentro. Tenemos una intuición, pero no lo tenemos claro. Y eso hay que regularizarlo porque son suelos de incertidumbre. Entonces, nuestro primer qué es otro dónde. ¿Dónde empezamos a mirar? Y nos hemos quedado con más de 150 ámbitos de los 400 primeros en los que ya tenemos más o menos claro que hay unos suelos interbloque, que son un espacio público sobre el que queremos actuar, pero que necesitamos darle un proceso de gestión que permita su regularización. Entonces, uno de nuestros primeros enfoques va a ser ir mirando a esa norma zonal 3, que de alguna manera es un melón abierto desde hace mucho tiempo y que poco a poco se va trabajando, ¿no? Creo que ya hicimos un avance con el plan de
con la regularización de los suelos del IBIMA. Creo que fue un avance importante y la idea es seguir con ello. No obstante, más o menos la norma zonal representa el 60% del suelo que está bajo norma zonal en Madrid. Evidentemente no entramos en los UCIs y demás, que eso evidentemente el porcentaje sería bastante menor, pero de lo que está calificado como norma zonal, eh, estamos hablando que es el 60% del suelo. Es una barbaridad. Y casi todo en zonas de periferia. Entonces, es un suelo que además suele ubicarse en el sureste, lo cual también es una zona en la que entendemos que hay una mayor vulnerabilidad y, por tanto, la actuación sobre esos espacios y la intervención sobre esos espacios tiene que ser prioritaria. Pues ya tenemos el primer qué dónde en este caso, que ya nos ha hecho modificar un poquito el dónde, y aquí ya empezamos a hacer el qué. ¿Qué pasa? Bueno, pues ¿qué pasa? Pues vamos a hacerlo a través de una batería de indicadores. Tenemos unos 40 indicadores, más o menos. Indicador arriba, indicador abajo, porque algunos se agrupan, otros no, pero bueno, más o menos tenemos unos 40. Los hemos agrupado en 3 grupos fundamentales, que es espaciales, funcionales, sociales y ambientales, ¿no? Entonces, con esos 3, la idea es ir construyendo un índice sintético. Van a salir, evidentemente, indicadores de cada uno de los ámbitos en los que hemos dividido la ciudad, y luego la idea es agruparlo para tener un índice sintético que nos permita comparar de forma agregada toda la ciudad, ir agregando pues, por factores ambientales, y también nos sirve para priorizar la propia intervención. Es decir, sabemos qué está peor, qué se necesita regenerar por aspectos sociales, que se necesita regenerar o renaturalizar porque ambientalmente está peor que otras zonas. Es decir, al final es buscar un índice comparable en el que poder facilitar la priorización. Y este índice sintético al final nos lleva a un trabajo que entendemos que debe compartirse. Entonces, cuando tengamos todos los datos y tengamos los índices preparados, vamos a intentar a través de las aplicaciones del ArcGIS Online, el Power BI, generar cuadros de mando y cartografías que podemos compartir con todos a través de ArcGIS Online para poder colaborar, porque al final el tener información y no compartirla, pues de alguna manera nos restringe a nosotros mismos la acción. Entonces, la idea es que nuestro último producto sea un visor cartográfico en el que se aglutine todo, tengamos cuadros de mando sencillos en los que podamos agrupar la información por distritos, los propios ámbitos, cada uno tenga su propia información, sus propias fichas, todo el mundo sepa qué pasa en su distrito, desde las juntas, las distintas áreas sepan cuáles son las principales carencias. Es decir, la idea es tenerlo todo bastante agrupado. Y yo creo que no me he pasado mucho. De hecho, me ha ajustado bastante a tiempo para permitir preguntas, que puede que esto surja, que puede que sea interesante hablar sobre lo que os hemos contado. Y de nuevo, pues nada, reiterar el agradecimiento de verdad al equipo de la Subdirección General de Innovación e Información Urbana, porque creo que estos foros son muy importantes, y para los que nos gustan mucho los geodatos, pues creemos que es básico que esto se comparta y que se difunda, y que los distintos servicios del ayuntamiento conozcan en qué trabajamos los demás. Así que esto es todo. Muy bien, pues muchas gracias, Iván, por tu exposición, que ha sido clara, concisa, que también se agradece en estos casos. Yo tenía una pregunta, está por aquí el chat un poco así. Yo te quería hacer una pregunta. La norma zonal 3 siempre ha sido un foco de problemas para la organización, para todo, Sí. porque, bueno, también por la fecha en la que se construyen esos barrios y en donde estábamos, era un momento de construir viviendas a mogollón sin pensar en el equipamiento, en las zonas verdes, en nada. Cuando has dicho que estáis pensando en alguna zona de gestión, o sea, algún método de gestión para algunas zonas, ¿te refieres a gestión incluso urbanística? Sí, claro. Bueno, la idea es, el proceso implica, es para cada unidad de todas las que hemos dividido. La idea es poder plantear incluso planes especiales similares Ah, a lo que se generó para poder regularizar esos suelos, porque al sí, final el gran problema es que no se tiene clara la titularidad de muchos. Como bien dices, eso se construyó en los años 50, 60, 70 básicamente, sí, y la necesidad era albergar población. O sea, no sí, tenía otra sí, lógica, y tuvo que hacerse rápido. Las parcelas
empezaron a hacer casi todo es promoción pública, mayoritariamente en su primer momento es promoción pública, al final se enajenan suelo, se construye y cuando esto pasa a propiedad de los propietarios de las viviendas, muchos estaban alquilados, otros eran propietarios, pero muchos estaban alquilados, cuando esto además, justo entra el proceso constitucional y de repente sí, las competencias pasan a la administración autonómica, todo esto empieza a ser un poco caos y no se termina de saber de quién es ese suelo. Se intuye muchas veces, pero sí, muchas veces no se sabe. También hay promotoras privadas, hay suelos que ni siquiera tienen ahora mismo un propietario claro porque ha desaparecido el órgano promotor y entonces pasa de un ministerio y el ministerio probablemente no sepa ni qué tiene ese suelo. Claro, todo eso hay que clarificarlo. sí, sí. Es un problema bastante grande. Es un Es un problema que trabajo además ímprobo eso, sí. sí, sí, claro, porque es un trabajo claro, es De titanes. establecer de quién es esto. Sí, Sí, lo que pasa que, bueno, lo bueno es que tenemos la experiencia, que lo sí, sabemos hacer. sí. Eso lo dado por descontado. Claro, Bueno, pues no sé si quieres decir algo más. nada, de Muy bien. nuevo, yo creo que esto, bueno, simplemente, bueno, emplazaros a el año que viene ya tendremos datos concretos y, y podremos informaros concretamente de cuáles son los barrios sobre los que estamos trabajando y si nuestras priorizaciones iniciales, ese dónde inicial, Sí, realmente hemos acertado o al final nos hemos colado y hemos tenido que cambiar los dóndes porque los que sí. nos han Ayer cambiado un habló, poco la idea. al final estas jornadas van a ser las geojornadas de las preguntas. Ayer hablábamos del para qué, hoy hablamos del qué, del dónde. Bueno, Claro, está bien hacerse preguntas, sí. sí. Lo bueno es encontrar la respuesta. Sí, 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 también. Sí, sí. Bueno, Pero que entonces me estás pidiendo cita ya para el año que viene, ¿no? sí, sí, sí. Ya he cogido Vale. ticket. Muy bien. Pues contaremos con vosotros, cómo no. Muy Muchas bien. gracias, Iván.